Bueno, pues como dice aquí, estamos ahorita explorando una serie que se llama La Palabra del Buda. Me gusta mucho decirlo en Pali. Creo que esto es Pali, ¿verdad, Nagapriya, o es sánscrito? Buddha Vachana. Cualquiera de los dos. Ajá, Buddha Vachana, o Pali o sánscrito. La palabra del Buda es lo que significa literalmente esta expresión. La palabra del Buda. Y lo que estamos explorando ahorita son algunas secciones de un conjunto de textos muy grande y muy antiguo que se conoce como el Canon Pali. Y el Canon Pali, digamos, es un canon en el sentido de que toda la comunidad de budistas del mundo, yo creo, estamos de acuerdo en que esa es la literatura que se acerca lo más posible probablemente a lo que el Buda dijo, ¿no? Esta es la palabra del Buda, de su propia voz, de su propia boca, ¿no? Podríamos decir. Obviamente los textos del Canon Pali se recogieron durante muchos años oralmente, entonces es muy difícil saber, digamos, literalmente qué fue lo que dijo, pero probablemente esto es lo que más se acerca a lo que el Buda dijo. Entonces esta es Buddha Vachana, la palabra del Buda. Entonces, como les decía yo, pues la palabra del Buda en su versión, digamos, más antigua, probablemente en el conjunto de escrituras más antiguas que presumiblemente recogen la palabra del Buda, es esta serie de textos que se conocen como el Canon Pali. El Tripitaka. Tripitaka significa 3 canastas, como muchos de ustedes saben. Las canastas son la canasta de la Abhidharma, en donde se recogen las enseñanzas que tienen que ver con el análisis de la mente desde la perspectiva del budismo. El Vinaya Pitaka, en donde en resumidas cuentas se recogen todas las normas de comportamiento de la disciplina de los monjes de la época del Buda. Y por último, el Sutta Pitaka, la canasta de los sutas. La palabra sutta significa hilo. Y en este caso la palabra sutta significa discurso. Se refiere a un discurso que obviamente un discurso tiene un hilo conductor, tiene una serie de planteamientos que le van dando seguimiento a una idea a la manera de un hilo. Por eso es que la palabra sutta se asocia con un discurso o una enseñanza. Muchas veces se dice son los diálogos del Buda, porque muchas veces efectivamente están planteados a manera de diálogos. Pero básicamente es una enseñanza que dio el Buda en una ocasión particular. Los suttas son precisamente lo que se presume que fueron justamente las enseñanzas directas del Buda. Ahora, la canasta de los suttas tiene una serie de colecciones o nikayas, diga nikaya, majjhima nikaya, en fin, dependiendo de las características de los suttas, ahí se recogen literalmente miles probablemente, ¿verdad? Miles de suttas, ¿verdad? Podríamos decir que se recogen en los discursos del Sutta Pitaka. Si no miles, por lo menos cientos, no lo sé de cierto, pero muchos, ¿no? ¿Cuántos? Miles. El Samyutta Nikaya, sí, entonces sí suman arriba. Ok, gracias, Nagapriya. Muy bien. Bueno, entonces el Majjhima Nikaya es, por ejemplo, la colección de los discursos medianos, de mediano tamaño. El Digha Nikaya es los discursos largos y así sucesivamente. Entonces, el día de hoy vamos a ver un texto que forma parte del Sutta Pitaka. El texto que vamos a ver se conoce como el Sutta de Bahía y que forma parte de un pequeño libro que se llama el Udana. Como nos dijo Nagapriya hace ratito, Udana puede traducirse como exhalación, ¿no? Pero se refiere, muchas veces se traduce como expresiones inspiradas o gozosas declaraciones, ¿no? Son de pronto expresiones que hizo el Buda al final de una pequeña de situación, de una enseñanza, de un evento. El Buda enseña a través de una pequeña frase, un conjunto de frases en verso que se decía que el Buda decía de pronto como espontáneamente le venía así como este verso inspirado. Y estos están recogidos en el Udana.
El Udana es un libro pequeño que está en el Kudaka Nikaya, en la colección que se llama el Kudaka Nikaya. Y bueno, pues muchos de los suttas del Canon Pali comienzan con una expresión que dice, así lo he oído. Esta expresión, así lo he oído, se dice que es, digamos, Ananda. Ananda era el ayudante del Buda, el que lo acompañó de manera cercana como su asistente personal durante los últimos 20 años, y además era su primo. Y se dice que el Buda le recitó todas las enseñanzas a Ananda, incluso cuando Ananda no estaba presente. El Buda le repetía la enseñanza a Ananda y Ananda se decía que tenía una memoria así como monumental. Y entonces, en el momento en el que el Buda murió, Ananda sabía de memoria todas las enseñanzas del Buda y las repitió de memoria de tal manera que todos los demás monjes las pudieron aprender de memoria. Y durante 200, 300 años, así fue como se comunicaron las enseñanzas del Buda. Entonces, estos suttas que empiezan con esta frase, así lo he oído, supuestamente es Ananda diciendo, les voy a contar lo que el Buda me dijo, ¿no? Esto fue lo que yo escuché. Esto fue lo que el Tathagata, el Bhagavan, nos enseñó, ¿no? Entonces, bueno, me voy a salir tantito de aquí, de esta pantalla, y les quiero compartir otra pantalla. Esta, en donde viene justamente el sutta que vamos a presentar, sobre el que vamos a hablar el día de hoy. Es un sutta de 3 paginitas, entonces me voy a tomar la libertad de leerlo. Tengan paciencia, porque dura pues 5 minutitos, ¿no? 3 paginitas se leen en 5 minutitos. Pero quiero que tengan conciencia mientras lo leemos de la estructura que tienen los suttas. Este sutta se lee bastante fluidamente. Tiene algunas partes en donde vienen frases que se repiten. A veces se siente el formato un poquito acartonado en los suttas, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de una literatura que tiene pues 2.500 años de estarse repitiendo y que obviamente la forma que en la que ha llegado hasta nuestros días, pues ha estado repitiéndose de memoria durante varios siglos y por supuesto que entonces se han usado una serie de técnicas que facilitan la repetición y que por supuesto hacen que a veces se pierda un poquito la poesía. Entonces, leer suttas directamente del Canon Pali tiene su gracia, ¿verdad? Tiene uno que acostumbrarse al lenguaje, ¿no? Pero una vez que te acostumbras al lenguaje y a la forma y a la manera en la que se refieren al bienaventurado, el bienaventurado obviamente es el Buda, ¿no? La manera en la que se presenta toda la situación y demás, te acostumbras a eso después de leer unos cuantos suttas. Y a mí a estas alturas la verdad es que me enternece mucho, fíjense. Lo que en otras épocas me daba un poquito así como de flojera. Yo decía, ay, bueno, ¿y todo esto de qué habla, no? Ahora lo leo y lo veo y me enternece, me toca el corazón porque pues sé que son los suttas y es la palabra del Buda, ¿no? Entonces vamos a leer el sutta de Vajilla, a ver qué nos dice. Entonces dice, esto he oído. Ahí está Ananda diciendo, ¿verdad? Ahí les va. Esto he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado moraba cerca de Savatthi, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika. En ese tiempo, Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, moraba en Suparaca, en la costa, y era un hombre apreciado, honrado, tenido en gran estima, adorado y era objeto de gran deferencia. Usaba hábitos y recibía donativos de comida en abundancia, cama, asiento, alivios y medicinas para las enfermedades. Así que esta consideración surgió en la mente de Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol. Me pregunto si seré yo uno de esos en el mundo que son arahants o han alcanzado el sendero del arahant. Ahorita vamos a ver qué significa esta palabra arahant.
Entonces, un deva, que había sido anteriormente un pariente de Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, por compasión y por deseo de su bienestar, conociendo la consideración que estaba en su mente, fue a donde se encontraba y le dijo a Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol: Vajilla, ni eres un arahant, ni has alcanzado el sendero del arahant. No es el tuyo el curso por el cual puedas tú ser arahant o alcanzar el sendero del arahant. Pero, respondió Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, ¿quiénes en el mundo son arahants o han alcanzado el sendero del arahant? Hay una ciudad, Vajilla, llamada Savatthi, en las lejanas regiones. Allí mora ahora el bienaventurado, quien es un arahant, aquel cabalmente despierto. Vajilla, él es verdaderamente un arahant y enseña el dharma por el que se alcanza el estado del arahant. Entonces Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, conmovido por estas palabras, dejó su paraca y, descansando solo una noche durante el viaje, llegó a donde moraba el bienaventurado, cerca de Savatthi, en la arboleda de Yeta, en el parque de Anathapindika. En esa ocasión, un gran número de monjes paseaba al aire libre. Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, fue a estos monjes y les dijo: Señores, ¿dónde está ahora el bienaventurado? Aquel que es un arahant, aquel cabalmente despierto. Deseo verle. El bienaventurado Vajilla se ha ido a dar su ronda de casa en casa para pedir comida. Enseguida, Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, se dio media vuelta rápidamente, dejó la arboleda de Yeta y entró en Savatthi, donde vio al bienaventurado andando por Savatthi pidiendo comida. Y miren qué bonita es esta parte. Con su bella apariencia era un placer contemplarlo, con los sentidos calmados, la mente tranquila, en perfecto estado de compostura por medio del control de la maestría, como un elefante perfectamente entrenado, amaestrado y alerta. Qué bonita descripción del Buda, ¿verdad? Al verlo, fue a él, le saludó colocando la cabeza a sus pies y le dijo: Señor, que el bienaventurado me enseñe el Dharma, que el bienaventurado me enseñe el Dharma para que sea en mi provecho y para mi felicidad por mucho tiempo. A estas palabras el bienaventurado dijo a Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol: Has llegado en momento inoportuno, Vajilla, pues hemos empezado a pedir comida. Entonces, por segunda vez, Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, le dijo al bienaventurado: Señor, es difícil saber qué peligros hay para la duración de la vida del bienaventurado o para la mía. Que el bienaventurado me enseñe el Dharma, que el bienaventurado me enseñe el Dharma para que sea en mi provecho y para mi felicidad por mucho tiempo. Por segunda ocasión, el bienaventurado dijo: Has llegado en un momento inoportuno, Vajilla, pues hemos empezado a pedir la comida. Aún por tercera vez, Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, ya se están empezando a reír, ¿verdad? Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, dijo al ensalzado: Señor, es difícil saber qué peligro hay para la duración de la vida del bienaventurado o para la mía. Que el bienaventurado me enseñe el Dharma, que el bienaventurado me enseñe el Dharma, para que sea en mi provecho y para mi felicidad por mucho tiempo. Entonces el bienaventurado dijo: Vajilla, entonces así has de entrenarte. Ok, y esta es la enseñanza central del sutta. El bienaventurado le dice a Vajilla: en lo visto habrá solo lo visto, en lo oído solo lo oído, en lo percibido solo lo percibido, en lo conocido solo lo conocido. Así es como habrás de entrenarte. Y cuando haya para ti solo lo visto en lo visto, solo lo oído en lo oído, solo lo percibido en lo percibido, solo lo conocido en lo conocido, entonces, Vajilla,
No habrá para ti un yo definido en términos de todo eso. Si no hay para ti un yo definido en términos de todo eso, no hay un yo allí, ni tampoco hay un yo allá, ni tampoco hay un yo entre aquí y allá. Esto, y solo esto, es el final del sufrimiento. Esas son las palabras claves del sutta. Estas todavía no son el udana, ¿eh? La exhalación inspirada viene al final del sutta, pero este es realmente el corazón del sutta. Y luego viene el desenlace, que es un poco trágico, que dice, enseguida, Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, gracias a esta enseñanza concisa del Dharma, del bienaventurado, por no apegarse, a partir de ese momento liberó su mente de los males. Y el bienaventurado, tras aconsejar Vajilla con esta enseñanza concisa, se marchó. Poco después de que partiera el bienaventurado, un becerro atacó a Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, y le causó la muerte. El bienaventurado, tras andar por Sábati mendigando comida, volvió después de comer, y cuando dejaba la ciudad con un gran número de monjes, vio a Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, cuya vida había quedado concluida. Al verlo, dijo a los monjes, monjes, tomen el cuerpo de Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, traigan una litera, llévenselo, quémenlo y levanten un montículo. Sí, señor, le respondieron los monjes y tomaron el cuerpo. Trajeron una litera, lo colocaron sobre ella y lo quemaron. Cuando hubieron levantado un montículo, fueron a donde estaba el bienaventurado, lo saludaron y se sentaron a un lado. Entonces, estando sentados a un lado, estos monjes dijeron al bienaventurado, Señor, el cuerpo de Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, ha sido quemado y se ha levantado un montículo. Te rogamos que nos digas, ¿para dónde ha ido? ¿Cuál es su destino futuro? Un sabio, monjes, era Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol. Él se fue en acuerdo con el Dharma y no me molestó al pedirme la enseñanza del Dharma. Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol, ha logrado la liberación total. Enseguida, el bienaventurado, viendo el significado de ello, pronunció este verso inspirador. Y este verso que aparece aquí es el Udana, es la exhalación inspirada del Buda, que es un poquito oscura, pero ahí les va. Donde el agua, la tierra, el fuego y el aire no encuentran dónde posarse, allí no brillan las estrellas, el sol no es visible, la luna no aparece, la oscuridad no existe. Y cuando el sabio, el Brahman, a través de su sagacidad ha comprendido esto por sí mismo, entonces de la forma y de la no forma, de la felicidad y el dolor, se ha liberado. Este verso inspirador fue también dicho por el bienaventurado, así lo oí yo. Ok, pues ese es el sutta de Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol. Y vamos a mi otra presentación que dice, ay, no sé si estoy compartiendo o no, Sharati, ya me confundí. ¿Estoy compartiendo? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Bueno, fíjense, una de las primeras cosas que sucede por ahí es que aparece esta palabra arahant, que muchos de ustedes ya conocen. Arahant o arahat también se dice. Vajilla en un momento dado piensa que él es un arahant, ¿no? Piensa que probablemente él ha alcanzado este estado de liberación. Un arahant es una persona que ha alcanzado el nirvana, básicamente, que se encuentra libre de la rueda de la existencia y que se encuentra libre del sufrimiento ocasionado por la avidez, la aversión y la ignorancia. Entonces, de alguna manera, el estado de arahant podría decirse que es la meta
de la práctica del Dharma. Es la meta del despertar, la meta de la budeidad, la meta de la iluminación. También aparece por ahí la palabra Deva. Aparece un Deva por ahí y le dice a Vajilla, no, a ver, tú no eres ningún Arahant, ¿no? El camino del Arahant no es el tuyo. Nada más para comentarles quiénes son los Devas. La palabra Deva o Devi es en femenino, Deva es en masculino. Muchas veces se traduce como Dios o diosa, Dios así con minúscula. Se refiere básicamente a seres celestiales, podríamos decir, seres que viven en planos muy elevados y que se supone que tienen poderes sobrenaturales y tienen vidas muy gozosas, están en contacto con placeres sublimes, estéticos, contemplativos, de la meditación incluso muy hermosos. Entonces se aparece este Deva y le dice a Vajilla, no, tú no estás en el camino del Arhat, ¿no? Pero primero que nada habría que ver quién era Vajilla, ¿no? Buscando por ahí entre los comentarios que hay a este sutta, ahí aparece un poquito más sobre la historia de Vajilla. Vajilla era básicamente un mercader, ¿no? Que se dice que había cruzado los océanos 7 veces y en la 8ª ocasión fue víctima de un naufragio. Y el naufragio lo puso así, de patitas en una playa, desnudo y desprovisto de todo bien. De pronto ahí se encontró Vajilla en un lugar extraño, sin ninguna posesión, y entonces se metió a la selva, se cubrió con corteza de árbol, y así fue a la aldea local, ¿no? La aldea local se llamaba Suparaca, y entonces la gente cuando lo vio llegar pensó que era un santo, ¿no? Porque estaba vestido de esa manera tan extraña, con esa simplicidad total, pues simplemente vestido con cortezas de árbol, cubierto con cortezas de árbol. Entonces así pasó esta fue su reputación, su nombre popular fue Vajilla, el de la vestidura de corteza de árbol. Entonces, durante mucho tiempo, Vajilla pues, se convirtió en un hombre bueno, en un hombre que empezó a recibir muchos halagos, muchas reverencias de las personas de su paraca. Lo convirtieron así como en su santo local, le llevaban de comer, lo apapachaban, lo cuidaban. Entonces, el mismo Vajilla se empezó a preguntar, ¿no? Pues, ¿qué hay de especial en mí? ¿Será que soy un iluminado? Básicamente fue lo que se preguntó Vajilla, ¿no? ¿Será que soy un iluminado? ¿Será que soy un arahant? Entonces, este tipo de musitaciones le empezaron a venir a Vajilla en la mente y ahí fue donde se le apareció un Deva y le dijo, no, ¿cuál arahant? ¿No? Tu camino no es el de un arahant. Tú no estás ni siquiera, has dado los primeros pasos en tu camino hacia la budeidad, hacia el despertar, ¿no? Pero Vajilla, bueno, tenía aspiraciones nobles, tenía ganas de practicar hacia la iluminación, la meditación, la introspección, la ética, y le preguntó a este Deva, ¿no? Entonces, ¿hay algún despierto que me pueda encontrar, que me pueda ayudar a encontrar el camino hacia la iluminación? Y entonces el Deva le dice, pues sí, está ahí el Buda, el Tathagata, cerca de Savatthi. Savatthi está del otro lado de la India, de donde está Suparaca. Suparaca está cerca de Bombay, ¿no? Y Savatthi está completamente hacia el norte y del otro lado de la India. Creo que está como a unas 600 millas, que no es tanto, ¿verdad? 600 millas, 1000 y tantos kilómetros. Tomando en cuenta el tamaño que tiene la India, ¿verdad? Entonces se dice que Vajilla dijo, pues ni tardo ni perezoso, y agarró camino y en muy poco tiempo llegó hasta Savatthi con esta como urgencia, ¿verdad? Como que esta urgencia que le dio a Vajilla de escuchar el Dharma, de escuchar la enseñanza del Buda, ¿no? Tanto así que fue a pedirle al Buda, quiero la enseñanza ahorita. Y el Buda le dijo, no, espérame tantito, ¿no? Estoy pidiendo limosna, ahorita es la hora de la comida. Y también hay una cosa muy bonita en esta lectura, porque se dice que siempre que se le pedía algo al Buda,
en una tercera ocasión. Si en la primera ocasión no era oportuno, el Buda decía que no. Si en la segunda ocasión tampoco era oportuno, el Buda decía que no. Pero en una tercera ocasión, el Buda siempre terminaba diciendo que sí, ¿no? Y hay muchas ocasiones en los suttas en donde aparece eso. Entonces, en esta ocasión, Vajilla insiste y el Buda le dice, ok, si tanta prisa tienes, ahí te va, ¿no? Y le da esta enseñanza hermosa. Y fíjense, es curioso porque la manera en la que Vajilla le pide insistentemente su enseñanza al Buda, le dice, ¿quién sabe qué peligros me deparan, no? Así es que por mi propio beneficio, además está como muy centrado en su propio beneficio, Vajilla, ¿no? Por mi propio beneficio, enséñame el Dharma, porque quién sabe qué peligros me deparan para mi propia vida o para la tuya, ¿no? Algunas comentaristas hacen referencia que hay aquí una cosa un poquito como premonitoria, ¿no? De que Vajilla sabía de que su vida estaba a punto de terminar, pues su vida terminó media hora después, ¿no? Media hora después de eso. Un becerro se lo llevó de encuentro y lo mató, ¿no? Entonces, en esta prisa de Vajilla, algunos comentaristas dicen que hay una cosa como de una premonición, pero de alguna manera también nos lleva a esta reflexión de la que hablan, por ejemplo, los 4 preliminares, ¿no? La vida humana es una oportunidad única para iluminarse y nunca sabemos en qué momentito se nos va a terminar. El momento de la muerte es impredecible, pero la muerte es segura, ¿no? Esta enseñanza la vemos muy claramente en el Sutta de Vajilla, ¿no? Así es que la urgencia por recibir la enseñanza, por practicar el Dharma, puede ser fuerte, ¿verdad? Como en el caso de Vajilla. Entonces Vajilla se fue a buscar al Buda, en fin, esto ya lo vimos. Vajilla le pide al Buda que le dé la enseñanza. Y aquí viene la enseñanza central del Sutta. En lo visto habrá solo lo visto. En lo oído, solo lo oído. En lo percibido, solo lo percibido. En lo conocido, solo lo conocido. Cuando para ti haya en lo visto solo lo visto, en lo oído solo lo oído, en lo percibido solo lo percibido, en lo conocido solo lo conocido, entonces no habrá para ti un yo en términos de todo esto. Si no hay para ti un yo definido en términos de todo eso, no hay un yo ahí, ni tampoco hay un yo allá, ni tampoco hay un yo entre aquí y allá. Esto y solo esto es el final del sufrimiento. Pues vamos a comentar brevemente qué es lo que dicen estas palabras profundísimas, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué puse un pato, verdad? ¿Qué hace ahí un pato, no? ¿Cuál será la respuesta? Un pato solo es un pato, ¿no? En lo visto, solo lo visto. ¿Qué tal que nos podemos quedar con lo que estoy viendo solamente por lo que es, por lo que estoy viendo, sin ponerle encima toda mi serie de interpretaciones y todo, ahorita hablábamos de eso, ¿verdad, Sharon? Poniéndole encima mis propias interpretaciones, mis propios puntos de vista, mis propias preferencias, mis propias, ¿no? Generalmente así es como interactuamos con el mundo. Tenemos estímulos por la vía de los sentidos, por la vía de la visión, de la audición, por la vía incluso de los pensamientos, ¿no? Recibimos un estímulo de una cosa y automáticamente le ponemos encima una serie de etiquetas, una serie de interpretaciones y realmente terminamos relacionándonos con la etiqueta, no con el pato, ¿no? Sino con la etiqueta, pato, ¿no? Entonces, eso finalmente tiene el efecto de generar, no sé si lo han notado, pero genera un sentido de ser, genera un sentido de estar parado en una postura a partir de la cual estás viendo. A eso se refiere este sentido de yo, definido en términos de todo eso. Pero déjenme verlo con un poquito más de detalle.
Nuestra experiencia como mentes no iluminadas que somos, o al menos la mía, que no está iluminada, es una experiencia dualista. Generalmente yo soy la persona que está experimentando aquello que está allá afuera y que considero, digamos, los objetos, las cosas, las personas, el mundo, ¿no? Entonces yo me experimento mi propia experiencia es así, ¿no? Hay aquello que veo, que es el objeto, y por el otro lado estoy yo, que es la persona que ve y que está percibiendo al objeto. Yo como sujeto, ahí está el objeto, ¿no? Y esta es la manera en la que interactúo con el mundo. Y es una manera ciertamente bastante práctica de interactuar con el mundo, ¿verdad? Porque pues finalmente hay una verdad relativa en eso, ¿no? Efectivamente. El problema es que en términos últimos, así no es la realidad. La realidad, digamos, es no dual, ¿no? No hay objeto-sujeto, hay una interrelación de fenómenos de la que estamos participando, podríamos decir, ¿no? Entonces, eh, cuando yo me percibo como un sujeto que está percibiendo objetos, muchas veces entra en juego una función de mi mente que es lo que se conoce como papancha, papancha en pali, prapancha en sánscrito, creo, que se puede traducir como proliferación. La proliferación, ¿no? La misma palabra indica a qué se refiere, ¿no? Que viene un estímulo, viene una palabrita, viene un objeto y brrr, empezamos a crear todo un tipo de, ¿no? Así, como el gel, la espuma para el pelo, ¿no? Que te la pones en la mano y se hace así, ¿no? Hace esa proliferación, esa como complicación de las situaciones, esa elaboración de las situaciones. Eso es lo que ocurre con nuestra mente en el momento en el que aparece un estímulo o percibimos un objeto, ¿no? Percibimos algo y le añadimos nuestra interpretación, nuestra propia historia, queremos capturar el objeto, queremos hacerlo nuestro, a partir del nombre incluso, a partir de la etiqueta que le ponemos, ya le estamos poniendo ahí, digamos, un sello de yo así lo nombro, ¿no? Y ya estamos generándonos nosotros como sujeto que está en relación con ese objeto, ¿no? Nos definimos a partir de esas historias. Aquí estoy yo percibiendo a un pato, ¿no? Aquí estoy yo y allá está el pato, ¿no? Y así surge la idea de yo, así surge la idea de esa separación de esta experiencia chiquita, la agarramos, la encerramos, le ponemos un nombre, yo, y nos aislamos del mundo, ¿no? Y ese aislamiento y esa separación que es producto de toda esta interpretación, es dolorosa. Esa es la fuente última de dukkha, del sufrimiento, de la insatisfacción. Aquí me encantó esta imagen porque es una imagen de una división celular, ¿verdad? ¿Verdad, Rodrigo? ¿A ti te suena? La habrás visto por ahí, ¿no? Meiosis, no, mitosis celular. Entonces, finalmente la experiencia es de uno, el uno, somos uno con un todo, estamos inmersos, no hay esa separación artificial entre esta experiencia y el entorno, lo que me rodea, la existencia, ¿no? Pero nosotros creamos artificialmente la separación y creamos a partir de ello sufrimiento. Entonces, es esto lo que está diciéndole el Buda a Vajilla, ¿no? En lo visto, quédate solo con lo visto, ¿no? No le añadas. Quédate con la visión pura, sin la proliferación mental, porque ahí está la sabiduría, ahí está la posibilidad de la liberación. Porque una vez que en lo visto solo haya lo visto, entonces no habrá un yo definido en términos de todo eso. Y si no hay un yo definido en términos de todo eso, no habrá un yo aquí ni un yo allá. ¿A qué se referirá aquí y allá? ¿A qué le suena?
aquí y allá, pues puede referirse en el tiempo, ¿no? Ni aquí ni en el futuro, ni en esta vida ni en la siguiente, ni aquí ni dentro de 15 días, ni en medio, ¿no? Ni aquí ni allá, no hay un yo tampoco en términos de esa proyección temporal, podríamos decir. Fíjense entonces cómo desaparece el sentido de tiempo aquí también. Cuando desaparece la separación, también desaparece el sentido de tiempo, ¿no? Entonces dice aquí, en el momento en que nos apropiamos de la experiencia y la concebimos como nuestra, es mi experiencia, ¿no? La esencia de ese momento se pierde. Terminamos por ignorar lo que realmente está pasando. Entonces aquí tenemos a una personita que va caminando y va, aquí este es Papancha, va a Papancha, ¿no? Va viendo los arbolitos, va viendo el campo y lo que sea, pero está proliferando esto que también se le llama rumiación, ¿no? En la medida en que estamos instalados en la rumiación, no estamos en contacto con lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, nos está pasando la vida de largo, nos está pasando la vida de largo delante de nuestras narices y no la estamos viviendo. Estamos viviendo desde la interpretación, desde el juicio, desde la papancha, desde el estar escogiendo y el estar juzgando y el estar agarrando y el estar rechazando. Y estamos ahí en ese tejemaneje y la vida se nos está yendo delante de nuestras narices, ¿no? Entonces, un ser iluminado no tiene necesidad de capturar el momento. Solo percibirlo es suficiente. Entonces, de alguna manera, es lo que nos está invitando a hacer el sutta. En lo visto, solo lo visto, ¿no? Y ahorita que empezamos la clase, Nagapriya nos estaba hablando de la meditación. De alguna manera, el Sutta de Bahía tiene que ver con la meditación porque en gran parte el sentido de la meditación, el sentido de esta facultad que llamamos sati, atención plena o mindfulness, tiene mucho que ver con justamente eso, en lo visto, solo lo visto. En esta inhalación, solo esta inhalación, ¿no? En esta exhalación, solo esta exhalación. No hay necesidad de yo definirme como yo Sadayoti que estoy aquí inhalando y exhalando, ¿no? No hace falta meterle ese elemento. No hace falta definir un yo en términos de esa experiencia y de esa evento, digamos, de la percepción, ¿no? Podemos decir, de hecho, que lo que hay es simplemente experiencia. Experiencia sin dueño, experiencia sin nombre. En el momento en el que le pongo nombre y que le digo que es mi experiencia, en ese momento estoy generando, ¡pum!, esa dualidad y me estoy saliendo de lo que realmente es, de lo que realmente es la existencia, ¿no? Entonces, bueno, esa enseñanza de Bahía, los invito a que memoricen esas palabras. Están bien fáciles de memorizar. Ahí están, ¿no? Si las quieren memorizar y de pronto cuando se sienten a meditar, pronúncienlas, ¿no? Que en lo visto haya solo lo visto. Que en lo oído haya solo lo oído. Cuando para mí haya en lo visto solo lo visto. Y pueden repetir estas palabras, ¿no? Esto y solo esto es el final del sufrimiento. Fíjense qué terminante el Buda, ¿eh? Esto y solo esto es el final del sufrimiento. Entonces es muy inequívoco, es muy inequívoco el Buda en su enseñanza para Bahía, ¿no? ¿Quién hubiera sido Bahía? ¿Y qué le pasa a Bahía después de esta enseñanza? Se ilumina. Primero, se ilumina. ¿Cómo sabemos que se ilumina? Pues porque, bueno, después va y lo mata un becerro, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Buda a sus discípulos? Le dice, agarren el cuerpo de Bahía, quémenlo y entiérrenlo en un montículo. ¿A qué tipo de montículos se está refiriendo? Karen, tú conoces muchos de esos montículos. ¿Cómo se llaman?
¿verdad? Tú estuviste por ahí, ¿no? Ya a ti también te va a tocar, Sharon, ahora que te vayas a la India, a este peregrinaje con Nueva Yeguita, ¿verdad? Pues ahí tenemos estas estupas. Tenemos una de esas estupas en Chintamani también. Este es el montículo al que hace referencia el Buda, ¿no? Obviamente en la época del Buda no existían estos montículos tan elaborados todavía, simplemente eran estos túmulos o montículos, pero que se preparaban se enterraban así a las personas a las que había que hacerles una reverencia. Era digamos, un entierro importante, el entierro de una persona iluminada, ¿no? Entonces el Buda le dice a sus discípulos, entierren a Vajilla en una estupa, en uno de esos montículos, ¿no? Entonces lo entierran, ¿no? Dicen, uy, pues Vajilla, ¿quién habrá sido, verdad? Entonces los monjes le preguntan al Buda, pues, ¿qué fue de Vajilla? ¿Cómo le preguntan exactamente? Bueno, no quiero repetir la proyección del sutta, ¿o sí? ¿Qué fue de Vajilla? Le preguntan, ¿no? Y entonces el Buda les dice, primero que nada, que sepan que Vajilla no me molestó al pedirme su enseñanza, ¿no? Porque también hay algunos comentaristas de este sutta que dicen que los monjes le preguntan al Buda porque los monjes pensaron que Vajilla había sido muy imprudente, ¿no? Fue Vajilla ahí a insistirle al Buda, al pobre Buda que estaba pidiendo inocentemente de comer. Ahí llega Vajilla, ¿no? Enséñame, Dharma, ¿no? Entonces, que si eso pudo haber sido alguna acción torpe, el haber molestado a un Buda, ¿no? Una acción torpe que le hubiera costado a Vajilla renacer en algún mundo de sufrimiento, ¿no? Pero el Buda les dice a sus discípulos, Vajilla no me molestó, Vajilla se liberó, Vajilla alcanzó la liberación total. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Buda? Y fíjense qué hermoso, ¿no? Vajilla, que llega ahí corriendo desde quién sabe dónde, desde el otro lado del continente, y con una urgencia de que por favor enséñame el Dharma, ¡pum! Unas cuantas líneas de enseñanza y Vajilla se libera, ¿no? Parece que el Buda tenía ese efecto entre sus oyentes, ¿no? El Buda podía tener ese efecto. Unas cuantas palabras podían ocasionar la visión trascendental en sus oyentes, ¿no? Se dice que su presencia era tal, y qué bonitas esas cuantas palabras en donde describen al Buda, ¿no? Caminando por ahí con su porte, con esta compostura, como un elefante perfectamente amaestrado, ¿no? Y qué bonitas esa evocación de la figura del Buda. A mí me encantan cuando aparecen esas evocaciones de la figura del Buda en los suttas, ¿no? Porque me ocasionan así como algo que se eleva dentro de mi corazón, como, ¿no? Lo que ha de haber sido ver al Buda, ¿no? Lo que ha de haber sido verlo ahí a la distancia, simplemente pidiendo de comer de casa en casa, ¿no? Y luego recibir 4 frases de enseñanza de su boca, ¿no? Bueno, pues tuvo el efecto de que Vajilla se iluminara. Entonces, pues esa era la fuerza del iluminado, esa era la fuerza no nada más de sus palabras, sino de su presencia, ¿no? Y a pesar de los 2500 años que hay entre estas palabras y este momento, ¿no? Alcanza uno a percibir esa presencia imponente del Buda, con sus frases, con su enseñanza, con su ecuanimidad, con su calidez, con su candor, con su compasión, ¿no? Enseñándole a Vajilla. Entonces, bueno, es un sutta que me encanta y pues tenía yo ganas de compartirlo con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues ahí dejamos la presentación del día de hoy, creo, ¿verdad? Así ya. Muchas gracias a todos.